Ahí estamos. ¿En dónde entramos, profe? ¿En el campus general o en el de Campus primero virtual, cuarta? y dentro del campus virtual tenés que ir al aula nuestra, que ya te El de habrás primero matriculado. cuarta. Sí. Sí, ya estoy adentro. Viendo ahí, bueno, este es mi campus, ¿no? Yo tengo 3 aulas, pertenezco a 3 aulas. La nuestra es esta, ¿no? Todos tienen que tener esto. Yo sí. Sí. Sí, profe. Bueno, y acá a la derecha, ¿no les aparece esto que dice actividad de evaluación continua, tema derivadas? Sí, a mí me pareció. Sí. ¿Sí? Bueno, muy bien. Esa es una evaluación de múltiple choice, ¿no? La única diferencia es que va a tener un día de apertura y un día de cierre. Y ustedes, dentro de ese lapso, van a tener que hacer la evaluación. Yo ahora me voy a meter adentro del campus. Esa evaluación aparece, a mí me aparece acá lo último, en el menú de la izquierda, donde dice contenido, me aparece al final. No sé si a ustedes, tarea de evaluación continua derivadas. ¿Eso les aparece a ustedes o todavía no? Sí, profe, me parece igual. ¿Sí? Bueno. Ustedes cuando hagan la evaluación van a hacer el desarrollo de los ejercicios, ¿sí? Yo ese desarrollo quiero que me lo suban al chat privado de Teams. No quiere decir que yo corrija uno por uno los ejercicios, pero quiero mínimamente ver cómo encararon las cosas. Porque El desarrollo, ¿cómo lo hicimos, profe? Para tener resultados. Claro, exacto, ¿sí? Porque si no, no puedo corregir errores. Estamos y no les sirve de nada, porque si juegan a la lotería y ponen cualquier cosa, no tiene ningún sentido. Entonces, en el chat privado van a tener tiempo, ahí dice, hasta el 24 del 6, que sería el jueves de la semana que viene, porque ahora tenemos un feriado el lunes, hasta las 20 horas para que me suban esas producciones al chat privado de Teams, ¿sí? Esta evaluación se va a abrir este domingo, justamente aprovechando el feriado. La voy a abrir el domingo, la evaluación, ya la van a tener disponible. El domingo 20 a las 12 del mediodía se va a abrir y se va a cerrar el martes 22 de junio también a las 12. Así que tienen todo el domingo, todo el lunes que es feriado, para que nadie me ponga excusa, que trabaja, que qué sé yo, que qué sé cuánto, algunos de esos 2 días seguramente van a tener tiempo. Dentro de ese lapso, cuando ustedes quieran, abren la evaluación. Una vez que la abren, el tiempo es limitado. Esto lo voy a cambiar. Voy a ponerles 2 horas y media, porque 2 horas a lo mejor son 7 ejercicios. Algunos son rápidos porque es regla de derivación y se tendría que hacer en 5 o 10 minutos, no lleva más que eso. Hay otros que hay que pensarlo un poquitito más, ¿sí? Entonces, esto lo voy a cambiar. Después voy a entrar a la evaluación y lo voy a programar con media horita más. Una vez que ustedes, supónganse, se ponen el domingo, bueno, a ver, hoy domingo 3 de la tarde me voy a poner con la evaluación, la abren y bueno, una vez que la abren, disponen de 2 horas y media para hacerla y la tienen que terminar. Si no, se cierra automáticamente y queda como no entregada la evaluación. Y después, con tranquilidad, arman prolijos los ejercicios, porque a lo mejor mientras la hacen, lo hacen en un borrador, pero después pasan todos los ejercicios prolijos, arman un único PDF, porque además así van practicando para lo que va a ser el parcial, y me lo suben al chat privado de Teams. Un único PDF con todos los ejercicios hechos. Le sacan fotos al cuaderno, ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, bla, bla, bla. ¿Tienen dudas? Yo, profe, una pregunta. Sí. ¿Se podría, como es esto, aplazar un poco el tiempo por la hora, digo? Porque nosotros justo ese martes tenemos un parcial de Ingeniería y Sociedad a la mañana. Es toda la semana, amigo.
Yo te estoy dando tiempo acá, domingo y lunes, para que lo hagas. El martes lo puedo en vez de cerrarlo a las 12, pero se supone, qué sé yo, que la hagas entre domingo y lunes. ¿Qué quieren? ¿Que lo aplace a qué? ¿El martes a qué hora? No sé, un poco más tarde, digo. El mismo martes más No, no, tarde. o sea, sí, no hay problema con el día, sino un poco más tarde, porque vamos a tener el parcial y voy a estar el fin de semana estudiando. Y te vas a sentar el martes a hacer la evaluación de análisis. Claro. Mm. Bueno, bueno, aplazo. Si no, pongo el cierre para el miércoles, no hay problema. En vez del martes, pongo el cierre para el 23 a las 12. Bueno, profe, gracias. ¿Eh? Bueno, voy a modificar esas dos cosas. La cierro el 23 a las 12 y les voy a poner media horita más. ¿Mm? ¿Alguna otra cosa? Sí, el formato que estamos aplicando para esta evaluación es el Mm. mismo que vamos a usar para el parcial. No, para el parcial lo vamos a hacer, va a ser entrega de un documento nada más, no va a ser múltiple choice. O sea, usted nos da la actividad Claro, y yo voy nosotros a la tratar de desarrollamos en un hacerlo por papel. el campus también, pero vamos a hacer un simulacro. Voy a tratar de hacerlo por el campus porque es más fácil de corregir. El año pasado lo hice por Microsoft Teams, pero Microsoft Teams tengo que descargar cada documento para corregir. Está bien, estoy muy canchera con Microsoft Teams. Me parece que es más fácil para el pibe de Microsoft Teams que el campus, porque estoy ahí en la reunión, arreglo cualquier problema. En el campus, si se traban, es un despelote. Pero lo haga por acá o lo haga por Microsoft Teams, yo les voy a dar un temario. Van a ser 6 ejercicios, como ya les mostré el parcial que tomé el año pasado, ¿sí? Ahora si no lo comparto. ¿De acá puedo salir del campus? Sí, profe. Sí, ¿Sí? sí. Bueno, entonces, vamos a ver. Acá 2021, no, vamos a ver 2020, que fue el parcial que ya se lo subí a alguna parte. Como verán, ven, tengo todas las correcciones de los parciales, uno por uno. Esto es un laburo, no se pueden imaginar. Del año pasado es esto, ¿no? Odio la virtualidad para corregir, es insoportable, es insoportable. Quiero el papel, no sé el tiempo que me lleva la corrección. Primer parcial. Yo se los voy a subir en PDF, ¿no? Voy a subir un archivo así, ¿ven? Con 6 ejercicios. Hay distintos temas. Si lo hago por Microsoft Teams, son distintos grupos, cada grupo tiene un tema, ¿sí? Ustedes van a tener este documento. Miren, hoy hicimos uno parecido, ¿no? Bueno, es clasificar discontinuidades, era con parámetros. Definición de derivada, seguro que la definición de derivada en un punto van a tener que hacerla. Eso es un tema que no falta nunca en los parciales. Bueno, yo en este parcial no incluí diferenciales, por ejemplo, porque el año pasado lo había dado junto con Taylor. Este año voy a incluir diferenciales porque, bueno, estoy trabajando de otra manera. Siempre eso lo voy modificando. Así que, bueno. Van a tener un examen así, con 6 ejercicios para probar, es decir, sacar 6, deben tener el 60% del parcial, o sea, 4 ítems bien, y de los 2 restantes, al menos alguno tiene que tener un regular. No pueden hacer 4 y los otros 2 no contestarlos. Si es así, no voy a poner un 6, voy a poner un 5. O sea, tienen que tener 4 ítems bien y los otros 2
Mínimamente saber algo. Listo. Está bien. Claro, y tienen que saber tanto de límites como de derivadas, ¿no? Porque bien. si me hacen todo límites y me demuestran que no saben nada de derivadas, tampoco es parcial. Está bien, está bien. Eso es para sacarse 6, que es la promoción, ¿no? Que es lo que a ustedes les importa. Y, bueno, después solamente hago una aclaración. No es lo mismo para mí sacarse un 2 que sacarse un 4, porque para mí esto de la promoción en UTN, cómo se maneja, para todo hay que sacarse 6, para la promoción y para la cursada, y no tendría que ser así, tendría que haber una diferencia. El que va al final, se podría sacar 4 o 5 y están en condiciones de ir al final. Bueno, acá el reglamento dice que si se sacan 4 o 5 hay que recuperar los parciales. Yo después les voy a explicar, para mí no es lo mismo el que se saca 2 que el que se saca 4 o 5, pero eso lo voy a decir más adelante cuando tenga que tomar los recuperatorios. Les adelanto algo, por ejemplo, el año pasado los chicos que se habían sacado un 5 en el primero y un 4 en el segundo, supuestamente tenían que, o sea, esos chicos no promocionan, porque ustedes que saben que para promocionar pueden recuperar un solo parcial, nada más que uno. Entonces, el que se había sacado un 4 en el primero y un 5 en el segundo, el reglamento dice que no promociona, pero para ir a final debería recuperar los 2 parciales, porque para ir a final hay que sacarse 6. Yo a esos chicos que se habían sacado 4 y 5 no les tomé recuperatorio. Les hice un trabajo práctico de múltiple choice y me tenían que entregar un ejercicio, les di un tiempo para que lo hagan y con eso les puse el 6. A los que se habían sacado 4 y 5, a los que tenían 2 y 2, bueno, eso sí, tenían que ir a recuperatorio, 2 o 1, ¿no? O 3. O sea, la diferencia la hago con los que se sacan 4 y 5 en los 2 parciales. Si se sacaron en uno solo, no. Después eso igualmente yo lo trato individualmente con cada alumno. Pero eso ya es llegando al final. Así que bueno, no es lo mismo para mí sacarse un 2 que sacarse un 4 y un 5. El de 4-5, en los 2 parciales, cuenta con esta ventaja que es mi modalidad, ¿sí? No le hago recuperar o sea, ya está en condición de final. Si se sacó 4 y 5, tiene que ir a final, ¿no? Pero, en lugar de hacerle recuperar los 2 parciales, les hago hacer un trabajito. O algunos no les hice hacer nada porque fueron alumnos que trabajaron tanto en las evaluaciones parciales, que algunos ni siquiera les hice hacer un trabajo. Les hice una pregunta oral, me acuerdo, y ya está, los mandé a final. Así que yo tengo en cuenta todas estas evaluaciones parciales que van haciendo, ¿sí? Y bueno, hay cosas que después vamos charlando a medida que va pasando el tiempo. Sí, alguien me preguntó algo y yo, pobre, lo interrumpí. No, sí, que básicamente, de acuerdo, o sea, no tiene que hacer recuperatorio, pero la evaluación final sí. Tenés que ir al final. Al final seguís yendo, Claro, vas a pero no final. haces el El que saca recuperatorio. 4 y 5, 4 en el primero y 5 en el segundo, no está en condición de promocionar, porque para promocionar solamente vos podés recuperar un parcial. Eso es lo que dice el reglamento. Yo eso no lo cambio, ¿sí? O sea, si vos te sacás un 5 en el primero y un 6 en el segundo, vos podés recuperar el primero y tenés posibilidad de promocionar. ¿Por qué? Porque te fue mal en uno de los 2 parciales. Pero si te va mal en los 2 parciales, no podés promocionar. ¿Entendiste eso? Eso lo dice... Sí, lo entendí. No me quedó muy claro la definición, pero sí, lo entendí. Profe, ¿puedo mandar esto al chat grupal? ¿Qué cosa? El parcial. Sí, pero este parcial lo tienen subido en la parte de archivos. ¿Seguro? Sí, ya te lo muestro, mira. Archivos, parciales tomados en otra oportunidad, tomados otros años, mira.
Ah, bueno, esto me pasa por no revisar todas las carpetas. Tenés Listo, primer parcial 2018, primer parcial 2019 y primer parcial 2020. 3 te subí. listo, joya. Gracias, profe. ¿Mm? Bueno, ¿listo? Sí, listo, profe. Estamos. Entonces, ¿entendieron la evaluación 4? Acuérdense que además para promocionar no solamente hay que sacarse 6 o más en los 2 parciales o en uno sí, en uno no, ir a recuperatorio, en el recuperatorio sacarse más de 6, sino que hay que aprobar todas estas actividades que estoy dando. Aprobar significa que yo como nota conceptual no les ponga mal. Si yo les pongo mal, eso es desaprobado. Mal en el final. Si sacaron mal en una, no van a desaprobar. Si se sacan regular, eso es un aprobado. ¿Sí? En las actividades. Yo después, antes del primer parcial, voy a cada uno, en el chat privado, les mando su resumen, ¿sí? Actividad 1, tal nota, actividad 2, tal nota, actividad 3, tal nota. Bueno, tenés aprobadas las actividades antes del primer parcial. Después la segunda parte, bueno, va a ser distinto, va a haber que hacer un trabajo con GeoGebra. Bueno, si leen el régimen de evaluación de la cátedra, estoy haciendo lo que dice la cátedra, no nada inventado por mí. Bueno, muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Porque yo entiendo que al tener tantas materias, cada profesor, usted Me debe llamó tener la una atención algo que ensalada en el dijo, profe. cerebro, ¿eh? Me llamó algo la atención que dijo. Nosotros tenemos un trabajo práctico de geometría de GeoGebra. Todavía no les dije cuál es, eso lo hacemos en la segunda parte del año. En la segunda parte del año. No tiene nada que ver con el de geometría, en tema ni en nada, ¿no? ¿O sí? Geometría, no, es de GeoGebra, va a ser de estudio completo de funciones. Ya les voy a decir qué tienen que hacer. Lo van a poder hacer en Bueno. grupos, después tiene una defensa oral, ese trabajo práctico. Ese trabajo práctico lo van a poder hacer en grupos y después combino entrevistas personales con cada uno de ustedes por el chat privado de Teams, con cámara y micrófono, y hago preguntas relacionadas con el trabajo. Eso es porque ya sabemos que cuando trabaja en grupo a veces trabaja uno y los otros 3 Una miran. defensa oral, sí, entiendo. Sí, Profe, una consulta. Con sí. el trabajo, a ver, tenemos hasta ahora un parcial, que es el que viene ahora, la nota Sí, grupal de todos los trabajos que estuvimos haciendo hasta ahora, o sea, todas las actividades. sí, que esta es la última, la que tienen que hacer ahora. Esta es la cuarta actividad, Sí, ¿sí? sí. Sí. La cuarta, esta sería la cuarta y última actividad. O sea que con esto ya se Antes cerraría. del primer parcial es la última, sí. Ah, pero después va a haber más. Claro, en el que viene serían las actividades previas al segundo parcial. Para, ¿y estas actividades llevan una nota al final o no? Como estas, igual. No, no me entendés, no me entendés. Yo tomo al parcial como una nota, Ah, ¿no? sí, cuando Luego, o sea, yo voy a al nosotros nos dijeron que CISACAP. mínimo debía haber de 3 notas. De uno de cada parcial y había una tercera nota. Sí, tienen 3 notas ustedes en el CISACAP, 3 notas, parcial 1, parcial 2 y se llama parcial 3. El parcial 3 es la nota que voy a poner de las actividades. Entiendo. Sí, No, esa era mi duda, esa era mi duda. O sea que el claro, trabajo. yo por ahora me manejo con notas conceptuales, pero al final de todo, esa nota conceptual la tengo que transformar en un número. Yo trato de poner un número que no les arruine el promedio que sacaron en el parcial y algunos les subo, ¿sí? O mantengo el promedio de los parciales o les subo. En general, nunca me pasa de tener que bajar, porque en general los que aprueban las actividades son los que van aprobando el parcial. Los que no hacen las actividades, bueno. ¿Estamos? Sí, estamos, por lo menos mi Bueno, parte. ¿Alguno tiene alguna duda? no sé si alguien quiere preguntar algo.
Si no llegan a aprobar ninguna de las actividades, ni las previas al primer parcial, ni las previas al segundo parcial, no se van a poder, porque a veces pasa que no se presentan a los parciales, no hacen las actividades y en marzo aparecen y dicen, yo quiero recuperar. No, no podés recuperar porque no hiciste nada de las actividades. Chau, tenés un 0. Las actividades se cierran en diciembre, no se recuperan. Chau, listo. Profe, me pega la curiosidad más que la necesidad. ¿Cómo es eso de que si vos no haces las actividades, qué pasaría? Si aunque tuvieras todo lo perdible bien y la actividad la tuvieras desaprobada, ¿qué pasaría? No podés promocionar. Si no aprobás las actividades, no podés promocionar. Empezamos por ahí. Suponete que vos te sacás un 7 y un 6 en los parciales y no hiciste ninguna actividad, no promocionás, porque lo dice el régimen. Mira, yo voy a compartir ese, no estoy inventando nada. A ver, esperen. Comparto. Vengo acá. Comunidad 2021. Introducción AM. Esto lo tienen ustedes. Claro, profe, igual se entiende, es como las actividades son parte de la cursada y si no apruebas la Claro, lo cursada no tienen podés en la rendir. guía, ¿sí? Esto está en la guía de ustedes, esto que estoy mostrando. ¿Lo están viendo? Para acceder a la promoción directa, el alumno deberá contar con una asistencia del 75%. Yo no veo nada, profe. No sé si los demás ven. Yo A ver. tampoco veo nada. Bueno, esperen que vuelvo a compartir. ¿Ahora sí? Sí, ahora Sí, sí. profe. Bueno, esto es la guía de ustedes, es el primer capítulo de la guía. Consideraciones generales. Esto lo tienen en la guía. Y acá dice, para acceder a la promoción directa, el alumno debe contar con el 75% de asistencia, tener el 80% de la evaluación permanente entregados y aprobados. Estas son las actividades. El 80% de esas actividades tienen que estar entregadas y aprobadas. El que no tiene esas actividades aprobadas no puede promocionar. 80% quiere decir que en algunas si les va mal no pasa nada, ¿ven? Hay un margen. Pero el que no hizo ninguna no va a promocionar. O el que hizo una sola tampoco va a promocionar, ¿sí? Tercer ítem, TP de informática entregado y aprobado. Ese es el TP con GeoGebra, que vamos a hacerlo en la segunda parte del año. Por eso es que yo les estoy enseñando comandos con GeoGebra, no es que vengo de un día para otro y les digo, háganme esto. Yo les estoy explicando los comandos, tienen todos los archivos para GeoGebra. Creo que la mayoría lo está utilizando como una herramienta de apoyo para el estudio, ¿o no? Sí, principalmente como para verificar. Claro, y les voy diciendo las cosas que tienen que tener cuidado. Yo me manejo así con GeoGebra y voy a seguir manejándome en todos los temas con GeoGebra de esa manera, de a poquito, ¿sí? Y bueno, después vayan pensando cómo se van. Los grupos pueden ser de hasta 4 personas, así que vayan pensando cómo se van a formar en grupos, pero ese trabajo va a ser después del receso. Bueno, aprobar los 2 parciales y entre paréntesis dicen, solo podrá recuperar uno de ellos en la primera fecha de recuperación de diciembre. Todo esto es para promocionar, yo no lo estoy inventando, es de la cátedra. Y ahí ven, calificación mínima 6, lo cual representa el 60% del parcial bien hecho, lo que recién les acabo de leer en mi parcial. ¿Vieron que yo puse el 60% del parcial bien hecho? Si el alumno cumple con estos requisitos, promociona la asignatura con calificación final que resulte del promedio de las notas parciales.
pudiendo ser mejorada con la entrega en tiempo y en forma de los trabajos prácticos resueltos en clase. ¿Ven lo que yo les dije? Esa nota, la tercera nota que tengo que poner de las actividades, puede mejorar el promedio que se sacaron en los parciales. No estoy diciendo nada que no esté acá escrito. ¿Mm? Y después hay algo más de continuar la modalidad virtual, porque está continuando. Se adicionará un TP integrador con entrega escrita más coloquio de defensa al final la cursada durante el periodo de recuperación de diciembre. Yo ese integrador lo tomé el año pasado con un formulario de múltiple choice. Y a algunos alumnos les tomé coloquio y a otros no, porque son chicos que participan siempre, que hicieron todas las actividades. Yo tengo un registro de quién habla, quién no habla, quién hace, quién no hace. Los termino conociendo mucho, entonces a algunos les tomé coloquios, a otros no. Pero eso más adelante. Pero todo eso está escrito en el régimen de evaluación. Así que estúdienselo porque no estoy haciendo más que cumplir con esto. ¿Sí? Sí, perfecto, profe. ¿Todo claro? Como el cristal. Muy bien, así me gusta. Bueno, ahora entonces sí, ¿ven el PowerPoint de diferenciales? Si no es molestia, dale. Sí, ¿Lo sí, lo ven estamos o viendo. no se ve? Se ve perfecto. ¿Sí? Bueno, color bien, ese color se ve perfecto, ¿no? De fondo. Perfecto. Cambio las plantillas, pues si no me aburro, aparte todas iguales, pero... No, sí, pero, profe, para la próxima PowerPoint, porque el PowerPoint anterior habías hecho algo parecido, que cuando escribiste con dos colores claros. Intentar contratar, viste, cuando estés escribiendo, no un naranja, pero Avísenme en eso, chicos, porque yo por ahí no me doy cuenta, porque un yo veo negro, bien. algo por así que resalte bien, porque si no, algunas veces se bifurca. Bueno, Pero muy así bien. está bien, así los colores como lo tenés, todo está perfecto ahora. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a ver este concepto. Yo digo, y en esta época parece anacrónico, ¿no? Hablar de el diferencial y la diferencial. En cualquier momento me obligan a decir le diferencial. Bueno, me niego al lenguaje inclusivo, no me gusta usarlo. No porque quiera no incluir, porque cada uno hace lo que quiere, pero me parece una pavada el lenguaje inclusivo. Uno puede incluir a la gente sin necesidad de denotar la gramática española que es tan linda. Así que bueno, a veces voy a hablar, incluso la guía de trabajos prácticos habla de el diferencial y a veces de la diferencial. El diferencial es una definición y es, cuando hablamos de el diferencial, es un valor numérico, ¿sí? Que se calcula o se determina mediante esta formulita que ustedes ven acá arriba. Diferencial de f es la derivada evaluada en un punto, esto es un número, por el incremento de la variable independiente, que también es un número. A eso llamamos el diferencial. Si hablo de la diferencial, voy a usar negro, que creo que el negro se ve bien, si no me dicen. Si hablo de la diferencial, es como si estuviese hablando de la función diferencial, si ustedes quieren. En lugar de calcular la derivada en un punto particular, es la función derivada y el delta de x se deja indicado, no se reemplaza por el valor numérico. Entonces, la diferencial es la aplicación de esta formulita. ¿Sí?
Si yo voy a la guía de trabajos prácticos, para que vean esto, la parte de diferenciales está en el trabajo práctico 3, después de las aplicaciones, acá, diferencial, y ven que dice hallar las diferenciales de las siguientes funciones. Acá femenino. Y en otras partes hablan de el diferencial. Bueno, no lo pone masculino, pero el diferencial cuando se calcula en un punto es masculino, ¿sí? Acá, en el ejercicio 349, simplemente me están pidiendo que aplique la definición de recién. El ejercicio 349 es aplicación simplemente de esa definición que puse ahí, que ahora vamos a ver la interpretación geométrica de esta aplicación, ¿sí? Esperen que voy a duplicar la diapositiva porque voy a necesitar después. Si yo quiero resolver este ejercicio y me dice hallar las diferenciales de las siguientes funciones, tengo que aplicar esta fórmula. No es más que eso. Entonces, ¿qué pongo? La diferencial es, supónganse que tomo la B, ¿sí? Es la función derivada de esta función, que es un producto, derivada del primer factor 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo factor. Esto es f' de x. Y a eso lo tengo que multiplicar por delta de x. Y chao, se acabó el ejercicio. O sea, lo que hay que saber es derivar y dejar la expresión indicada. Es directo aplicación de esta definición. ¿Sí? ¿Eso se entendió? Sí, profe. Bueno, ahora lo que vamos a ver es, en la diapositiva siguiente, que replico esta, voy a borrar esto de la diferencial. Ah, no me deja borrar porque ya lo grabé. Bueno, no importa. Bueno, vamos a ver geométricamente qué representa el diferencial. Este numerito, porque cuando hablo de el diferencial, fíjense en que la derivada se evalúa en un punto. Esto es un número. Esto es un número. Y el delta de x se reemplaza por el valor numérico que tiene el delta de x, 0,03, 0,003, qué sé yo. Entonces, esto pasa a ser un número. Vamos a ver geométricamente qué representa ese número, ¿sí? Que está señalado en las diapositivas, pero vamos a ir haciendo la deducción de eso que está ahí señalado, ¿sí? Y voy a agregar un tercer dibujo para que vean las tres variantes que podemos tener. Fíjense en que tenemos una función con concavidad negativa, una función con concavidad positiva, carita triste, carita alegre, y acá voy a dibujar una recta, una función lineal. ¿Sí? Partimos del punto P. El punto P es el que tiene coordenadas x0, f de x0. ¿Sí? Acá P es este. Y acá x0, f de x0. A ese punto lo llamo P. A ese x0 le aplico un incremento. Recuerden que el incremento delta de x, si es mayor que 0, ¿qué va a pasar? El x sub 0 más delta de x se va para la derecha. Si el delta de x es menor que 0,
el punto que llamamos incrementado se va para la izquierda, porque si yo a algo le sumo algo negativo, lo achico. Si a algo le sumo algo positivo, lo agrando. ¿Está? Siempre para explicar nosotros usamos delta de x positivo, porque es más fácil para entender el concepto. Después en algún ejercicio va a aparecer un delta de x negativo, pero primero para explicar tomamos delta de x mayor a 0. Por eso este es x sub 0 más delta de x. Esto de acá arriba sería f de x0 más delta de x. A ese punto, perdón, eso es, no, me estoy equivocando. Mil disculpas porque lo estoy marcando sobre la recta. Perdón, yo estoy haciendo pavada. La función es la azul, la celeste, ¿la ven? Yo estaba marcando la imagen en la recta y no es en la recta. Este punto que es en la función, ¿lo ven? Esto sería f de x0 más delta de x. A este punto en la función lo voy a llamar q. Acá, fíjense, en la función es la azul. ¿Ven que está marcado x sub 0 más delta de x y f de x sub 0? A ese punto lo voy a llamar q. Y acá le aplico a x sub 0 su incremento. Voy hasta chocarme con mi función. Esto sería f de x0 más delta de x. Y a este punto lo estoy llamando q. ¿Ves? Estoy respetando la misma letra en los tres dibujos. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Sí, profe. Sí, sí. Ahora le vamos a poner nombre a otros puntos. Miren, la recta vertical que pasa por x sub 0 más delta de x, ¿ven esta recta vertical? ¿Sí? Y fíjense en esta recta que está acá en fucsia, acá está en verde. ¿Qué sería esta recta fucsia y esta recta verde? ¿Qué se quiso trazar? ¿Qué les parece? La derivada en ese punto. La tangente. La tangente, la recta tangente que pasa por x0, f de x0, ¿sí? La derivada en el punto x0 sería la pendiente de esa recta. ¿Estamos de acuerdo? Para el que dijo la derivada. ¿Sí? Sí, sí. Esto es la recta tangente. Recta tangente. Esta es la recta tangente. ¿Sí? Por x0, f de x0. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, Sí, sí. esta línea vertical corta la tangente en este punto. A ese punto lo voy a llamar M, en los tres dibujos. Acá la tangente es la verde. Esa recta verde corta a la recta vertical en este punto. ¿Lo ven? Este punto que está marcado acá es el que llamé M. Sí. ¿Sí? Y ahora Sí. vamos a este dibujo. ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente que pasa por x0 f de x sub 0? La ecuación de la tangente sería pendiente por x. ¿No es esa? Es la misma función. Si yo tengo una función lineal, cualquiera, y igual 5x más 3, cualquiera, inventé cualquier cosa, y quiero buscar la tangente que pasa por x sub 0 igual a 1. ¿Cómo encuentro la ecuación de la tangente? La derivada evaluada en 1, f' en 1, por x menos 1 más f de 1. ¿Cuánto vale la derivada de esta función en cualquier punto? 5. 5. Siempre vale 5. Esto es 5. No va a cambiar cualquiera sea el punto. Por x menos 1 más la imagen en 1. La imagen en 1 es 8. Sí. 5x menos 5 más 8 es más 3. Miren la ecuación de la tangente y miren la ecuación de la función.
Y si cambio el punto, no va a cambiar la tangente. Si yo en el x sub 0, a ver, invéntenlo en ustedes, pues si no se van a creer que me lo invento yo. ¿Qué x sub 0 quieren poner? A ver. 2. 2. Bueno. Entonces, ¿qué tengo que calcular? F' en 2 por x menos 2 más f de 2. F' en 2 va a seguir siendo 5. Por x menos 2 más la imagen en 2, 2 por 5, 10, 13. Cuando hago distributiva me queda 5x menos 10 más 13 más 3. O sea, la recta tangente de una función lineal es la propia función. Esta es la tangente. Es la función y es la recta tangente. Por eso está mal decir que la recta tangente es aquella recta que corta la función en un solo punto. Eso es mentira. Acá la tangente corta la función en infinitos puntos. La tangente coincide con la secante, además. Es un caso extremo, pero es así. ¿Sí? Entonces, ¿dónde va a estar M? Siguiendo la lógica de antes. ¿Q? Claro, va a coincidir con Q. Porque es la intersección entre esta vertical y la recta tangente. O sea que Q y M va a ser el mismo punto. Sí. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Puedo borrar esto para tener más espacio para escribir? ¿Se convencieron que la recta tangente es la misma que la función? Sí, profe. Sí, profe, borre. Borro. Bueno, bien. Vuelvo a la pluma. Bueno, y ahora vamos a llamar a otro punto. Fíjense, esta horizontal, la que pasa por f de x sub 0, corta a esa vertical en este punto. A ese punto lo voy a llamar C, qué sé yo, cualquier nombre. C. La horizontal que pasa por f de x sub 0 y la vertical. Vamos acá. La horizontal que pasa por f de x sub 0 y la vertical. Acá tenemos C, ¿lo ven? Sí, La sí. horizontal que pasa por f de x sub 0 y esta vertical. Acá tenemos C. ¿Ven que en las tres figuras tengo un triángulo rectángulo? El triángulo rectángulo PMC, ¿lo pueden ver? Sí, profe. Esto es de 90 grados. Esto es de 90 grados, ¿sí? Bien, hay un angulito marcado acá. ¿Lo ven este ángulo? Este ángulo lo llamo alfa. Es el mismo ángulo que la recta forma con el eje X. Estos ángulos se llaman correspondientes entre paralelas, ¿sí? Alguna vez lo enseñaba en la escuela secundaria a los chicos de primer año ese tema. Son iguales esos ángulos, ¿sí? Tienen la misma amplitud. Acá es este alfa, es el mismo ángulo que la tangente forma con el eje X. Son iguales esos ángulos. Se llaman correspondientes entre paralelas. Tengo dos paralelas, una transversal
Estos ángulos se llaman correspondientes entre paralelas, tienen la misma amplitud. ¿Sí? Y acá tengo mi alfa, que es el mismo alfa que forma la recta con el eje X. ¿Sí? ¿Qué pasaba con la tangente de alfa en ese triángulo? ¿A qué era igual la tangente de un ángulo en un triángulo rectángulo? ¿A cateto qué dividido cateto qué? Cateto Puesto 1 por sobre cateto 2. adyacente, ¿no era? El machete. Adyacente Vamos, sobre Sopatoba. opuesto. El machete, ¿sí? Yo sé, en la escuela secundaria se los escribía en el pizarrón directamente, porque yo digo que se van a machetear la palabra, se las escribo en el pizarrón. Opuesto sobre adyacente. Acá está, ¿sí? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Bueno, entonces pregunto, ¿el cateto opuesto qué segmento es o cómo se llama en los tres triángulos? Porque para eso puse las mismas letras. Sería Q, ¿no? Se opone al ángulo. El cateto opuesto es el que se opone al ángulo. ¿Y qué nombre tienen los tres triángulos? Tiene el mismo nombre en los tres triángulos. MC sería. MC. MC, ¿sí? Miren, acá tienen el triángulo, ¿lo ven? El cateto opuesto a alfa es este segmento. Este. El cateto opuesto a alfa, acá tengo el triángulo chiquitito, es este segmento. Y acá es este segmento, es MC. ¿Lo ven o necesitan que les raye el triángulo? Lo rayo en amarillo para que no quede. Este es el triángulo. Acá, este es el triángulo. Y acá, este es el triángulo. El cateto opuesto a alfa es este segmento. En amarillo no deben ver nada, pero no quiero mamarrachear mucho. Es este segmento. Sí, sí. ¿Sí? Y acá El es segmento que va de C a MC. ¿Lo ven? ¿Y el cateto adyacente cómo se llaman los tres triángulos? PC. PC. Eso lo ven todos, ¿no? Sí, sí. Sí, profe. Sí, Bien. sí. ¿Qué era la tangente de alfa de la recta tangente? La pendiente. Bien. La tangente de alfa es la pendiente de la recta tangente. Pendiente de la recta. Era un concepto. Pero a su vez, la pendiente de la recta tangente, a mí me enseñaron a calcularla por la derivada. La pendiente de la recta tangente, ¿cómo es calculada por la derivada? Interpretación geométrica de la derivada. Sí, hay que derivar la función. ¿Y evaluarla dónde? En X sub 0. En el punto de tangencia, ¿sí o no? Entonces, ¿esto es f' en x0? Sí. O sea que en vez de tangente de alfa puedo poner f' en x0. ¿Entendieron? Ese paso es fundamental. Si no entendieron, no están entendiendo nada de la interpretación geométrica de la derivada, de lo que venimos. Incluso esto lo trabajamos en ejercicios, ¿se acuerdan?
en un ejercicio que decía que la recta forma un ángulo de 45 grados con la horizontal, les estaban dando el dato de la pendiente. No sé si se acuerdan que hicimos un ejercicio 1 o 2 de interpretación geométrica de la derivada en un punto. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, MC lo sigo llamando MC, no lo cambio. Y PC tiene otro nombre. PC es esto. PC es esto. ¿Qué es esto? Delta X. Delta X. Claro, esto es el delta de X. ¿Sí? Esto es el delta de X. Entonces acá voy a poner delta de X. Miren esto y miren la definición. ¿Qué tengo que hacer para llegar a esa definición? Esto que está dividiendo lo paso Pasarlo a multiplicando. multiplicar a delta de X. Claro, entonces me quedaría que MC es F' en X0 por delta de X. MC es lo que se llama diferencial de I. Que ya estaba puesto, ¿ven? ¿Ven que ya le habían puesto el nombre diferencial de I? Ya le habían puesto el nombre diferencial de I, pero yo les estoy mostrando por qué eso es el diferencial de I. Y acá, fíjense en algo importante. Nosotros cuando trabajábamos con derivadas, ¿se acuerdan que habíamos armado el cociente incremental? El cociente incremental era delta de I dividido delta de X. ¿Se acuerdan de esto? Sí. ¿Qué era delta de I? Delta de I era la variación de la variable dependiente. De I. Bueno, fíjense, si yo tengo que marcar el delta de I acá, ¿cuál es el delta de I acá? ¿Tiene algún nombre el delta de I? Cuando la función MC. pasa de x sub 0 a x sub 0 más delta de x. Esto sería f de x0 y esto dijimos que es f de x sub 0 más delta de x. Cuando incremento a x en este valor, ¿cuál es el incremento de la variable dependiente? La variación, ¿va? F de X sub 0 más delta de X. F de x sub 0 más delta de x es todo esto. Es todo esto. ¿Eso es el delta de x? El delta de y, perdón. ¿Cómo calculábamos el delta de y? Lo hicimos 50.000 veces. Es el segmento MC. ¿MC? No. No, CQ. El segmento Claro, de el C a segmento Q. QC, porque Ahí está. delta de y, chicos, no era f de x sub 0 más delta de x menos f de x sub 0, ¿no era eso delta de y? La función en el punto incrementado sí. menos la función en el punto sin incrementar. Entonces, a toda esta llave le tengo que quitar esta llave. El delta de i es esto. Esto es delta de i. ¿Lo ven acá? Delta de i. Es el incremento de la función. Cuando decimos el incremento de la función, nos estamos refiriendo al incremento de la variable independiente cuando le aplicamos a la variable dependiente un delta de x. ¿Sí? Acá lo tiene marcado el delta de i, ¿lo ven? Está marcado, pero es lo mismo. Es toda esta llave, que es f de x sub 0 más delta de x, menos f de x sub 0. Y ahí tienen el delta de i. Vamos a este dibujo. ¿Qué segmento sería delta de i? De C a Q también. También, esto es delta de i. ¿Y qué pasa con el diferencial de i en este caso?
Dijimos ¿Es que era igual a MC. M? MC dijimos que era. Y M coincidía con Q. Entonces, ¿cómo es delta de I y diferencial de I acá? ¿El mismo? El mismo. ¿Por qué están los tres dibujitos? Fíjense en que acá el diferencial de I es mayor que el delta de I. El diferencial de I es menor que el delta de I. Y el tercer caso, el diferencial de I es igual al delta de I. Por eso se hacen esos tres dibujos. ¿Y qué es el diferencial de I si lo tengo que explicar con palabras? Es el incremento de la recta tangente. El delta de I es el incremento de la función, cuando yo paso de x sub 0 a x sub 0 más delta de x. El diferencial de I es el incremento de la recta tangente cuando paso de x sub 0 a x sub 0 más delta de x. Fíjense en que sería toda esta llave menos esta llave. Eso es el diferencial de I, es el incremento de la recta tangente. Sería el delta de I de la recta tangente. ¿Sí? ¿Lo entienden eso? Sí. Y bueno, en la recta es lógico que coincidan, porque si la recta tangente coincide con la función, el incremento de la función va a ser el mismo incremento de la recta tangente, por eso son coincidentes. ¿Sí? ¿Estamos? Están en silencio hoy. Sí, profe. A ver, voy a hacer un dibujito más para aclarar esto, antes de pasar a esta diapositiva. Porque los veo ahí medios dubitativos. Yo tengo una función, h. Parto de un punto, x sub 0, f de x sub 0. Le aplico un incremento, delta de x. Esto es x sub 0 más delta de x. Subo, esto es la imagen de x sub 0 más delta de x. Esto es el incremento de la variable independiente. Cuando yo hablo del incremento de la función, me refiero al delta de i. El delta de i siempre es la imagen en el punto incrementado menos la imagen en el punto sin incrementar. O sea, esto es mi delta de i. El incremento de la función es el incremento de la variable independiente, el delta de i. ¿Sí? Bueno, Sí. si yo ahora trazo la recta tangente, me olvido del gráfico rojo y pienso en el gráfico celeste. ¿Sí? Parto del x sub 0 más f de x sub 0. Le aplico el incremento delta de x. Esto que estoy dibujando acá en azul, ¿qué sería? ¿La imagen de la recta para x sub 0 delta de x? ¿Sí o no? A la recta, Sí. en vez de llamarla f, la voy a llamar t de x. Esto sería
t de x sub 0 más delta de x. Si yo Sí. armo el delta de y de la recta tangente, ¿qué va a ser? T de x sub 0 más delta de x menos t en x sub 0. ¿Sí o no? Esto Sí. sería el delta de y de la recta tangente. ¿Sí? Ese delta de y es lo que se llama diferencial de y. Es el incremento de la recta tangente. ¿Ahora lo entendieron mejor? Sí. Ah, Sí, ahora sí. Sí. ¿Mm? Que a veces el diferencial es mayor que el delta de i, porque cuando hablamos del delta de i nos estamos refiriendo al incremento de la función. Cuando hablo diferencial de i me estoy refiriendo al incremento de la recta tangente trazada por el mismo x sub 0 f de x sub 0, ¿no? ¿Está? Claro, profe. ¿Esto se entendió? Supónganse que en física, porque esto lo usan mucho en física, yo tengo dibujado acá el tiempo y acá la función posición, que generalmente la designan con x de t, función posición. ¿Sí? Y tengo, qué sé yo, esta curva, no sé. Entonces, parto de un tiempo t sub 1 igual a, qué sé yo, 1 hora, no sé. Esto va a ser la posición que tenga un cierto móvil en el instante a la hora de haber empezado su trayectoria, qué sé yo, recorrió 100 kilómetros, no sé, cualquier cosa digo. ¿Sí? Voy a analizar un incremento de 30 minutos. Si el incremento es de 30 minutos, acá estoy en 1 hora 30 minutos, ¿sí? Y me fijo qué posición tiene, ¿no? Digo que va, qué sé yo, no sé, 250, está en el kilómetro 250, no sé, inventé cualquier hora. ¿Eso qué sería? Es x de 1 más, este es mi delta de t, sería, ¿sí? Que vale 30 minutos. Sí. Claro. ¿Estamos? Bueno, si yo marco este segmento es delta de la función posición. Delta de x se llama acá, ¿no? Delta de, porque la función posición en física la llaman x de t, ¿no? Esto es el incremento de la función posición. ¿Que cuánto vale si tengo estos números? 250 menos 100, 150, ¿no? Sí, sí. Bien. En física, muchas veces utilizan lo que se llama aproximación lineal, que es lo que vamos a ver ahora. Sustituyen a la función por la recta tangente. Y en lugar de calcular esto, calculan esto. Se manejan con los diferenciales. ¿Sí? Ahora vamos a ver a qué se llama aproximación lineal. Y recuerden que si yo hago, en este caso, delta de x sobre delta de t, esto se llama cociente incremental. Este cociente incremental en física tiene un nombre, es la variación de la función posición con respecto al tiempo, es la velocidad media. La velocidad media en este intervalo de tiempo para 30 minutos, ¿sí? Yo acá digo que es 150 dividido 30 minutos, que es media hora, ¿no? Bueno, fue un poquito fuerte, qué sé yo, 300 kilómetros por hora. La velocidad media, ¿sí? ¿Estamos? Y si teníamos que pasar a la velocidad instantánea, ¿qué teníamos que hacer con esto? El paso al límite, cuando delta de t tiende a 0. Cuando este incremento se hace tan chico como yo quiera,
paso a tener la derivada en el punto este. El paso al límite de este cociente incremental era el concepto de derivada, que lo venimos trabajando desde hace un montón, ¿sí? Y paso de velocidad media ¿a qué? A velocidad instantánea. Bueno, antes de pasar a aproximación lineal, hay una flechita acá que me lleva a un GeoGebra que quiero mostrarles. Lo tienen ya incorporado. Este GeoGebra no es mío, lo saqué. Hay GeoGebras que están en la nube, ¿sí? No puse el autor. Bueno, después voy a buscar el autor. Esto yo no lo hice, lo busqué en la nube. Bueno, fíjense en acá. La roja es la función. Tenemos el punto x sub 0, que al que yo había llamado P, acá lo llamaron P sub 0. Al punto incrementado, que yo lo había llamado Q, acá lo llaman P. ¿Ven? Este P se puede mover. ¿Lo ven? Es el punto incrementado. ¿Ven cómo cambio el delta de X? Estoy cambiando el delta de X. ¿Ven acá el delta de X? ¿Ven cómo cambia? Le aplico a mi X sub 0 un incremento. Solo está hecho para incrementos positivos acá. ¿Ven? ¿Cómo cambio el delta de X? ¿Lo ven? Sí, sí. Bien, este está fijo. La verde, ¿qué es la verde? Es la recta tangente trazada por el X sub 0, f de X sub 0. La recta verde, ¿sí? Y fíjense en cómo acá tienen. En azul, el delta de f o delta de i, como ustedes quieran. Esto que llaman delta de f, nosotros lo llamamos delta de i. ¿Qué es delta de i? El incremento de la función. F de X sub 0 más delta de X menos F de X sub 0, ¿sí? Sería lo azul. ¿Lo ven acá? El segmento azul es este segmento. Todo este segmento que estoy marcando con mi manito. ¿Lo ven? Este es el delta de F, el incremento de la función, lo que yo llamo delta de I, ¿sí? El diferencial de I es este segmento en verde de acá. Es el incremento de la recta tangente, que tiene la definición que vimos nosotros, f' en X sub 0 por delta de X. Y después acá arriba calculan algo interesante, que es la diferencia que hay entre el delta de I y el diferencial de F, ¿sí? ¿Y qué les parece? A medida que el punto P se acerca a P sub 0, ¿cómo es esa diferencia? Cada vez como. Cada vez más chica. Esa diferencia, cuanto más cerca P esté de X sub 0, ¿la ven cómo se va achicando esa diferencia? Sí. Sí. Y ven cómo van cambiando estos numeritos, ¿sí? Cambia tanto el delta de F como el delta de I. Ven que no son iguales, son números, cuanto más cerca P está de P sub 0, más se parece el delta de I al diferencial de I. Esta es la diferencia. Cuanto más cerca esté, más parecidos son. ¿Lo ven eso? Eso es lo que escribieron acá. Delta de F es aproximadamente diferencial de F, siempre que P esté cada vez más cerca. No puedo agarrar el punto acá. Cuanto más me alejo, esa diferencia se hace cada vez mayor. Entonces, en algunas funciones, lo que se hace es, se usa lo que se llama aproximación lineal, que es lo que vamos a ver en la diapositiva
que viene. ¿Qué es la aproximación lineal? En lugar de calcular la imagen en la función, calculo la imagen en la recta tangente. Por eso se llama aproximación lineal. Es como que sustituyo a la curva roja por la recta verde. Y en lugar de calcular la imagen en la curva roja, calculo la imagen en la recta verde. ¿Sí? Eso se llama aproximación lineal de una función. Ahora lo vamos a ver en la diapositiva del PowerPoint. Aproximación lineal. ¿Sí? Bueno, esto es lo que vieron recién. Delta de F aproximadamente igual. ¿Qué es el delta de F? Es lo que yo llamo también delta de I. Delta de F es lo mismo que delta de I. Delta de I y diferencial de I no son iguales, son aproximadamente iguales. ¿Sí? Cuanto más cerca el punto esté de X sub 0, más parecidos son. ¿Sí? Claro, Entonces, cuando ese delta de X tiende a 0, ¿no? claro, sería cuando el delta de X tiende a 0, exactamente, ¿sí? Bueno, fíjense acá, delta de I, lo escribimos 50.000 veces, era f en X sub 0 más delta de X menos f en X sub 0, ¿sí o no? Aproximadamente igual a f' en X sub 0 por delta de X. O sea, estoy poniendo esto, lo estoy poniendo así. Ahora, esto que está restando, ¿lo puedo pasar sumando para el otro lado? Y es lo que aparece acá. ¿Lo ven? F de X sub 0 más delta de X es aproximadamente igual a f' en X sub 0 por delta de X más f de X sub 0. ¿Lo ven? Sí, sí. Bueno, delta de X es este segmento. ¿Estamos de acuerdo? Si yo X sub 0 más delta de X, lo llamo X. ¿Cómo puedo escribir delta de X de otra manera? X menos X sub 0. Claro, X menos X sub 0. ¿Está? Bueno, es lo que hice acá, miren. F de X sub 0 lo pasé adelante. F' en X sub 0 lo dejé igual. Y el delta de X lo escribí como X menos X sub 0. A lo mejor esta escritura ustedes están acostumbrados a verlo así. Es la misma recta tangente. Claro, es la ecuación de la recta tangente. Estamos reemplazando. Cuando uno dice aproximación lineal, sustituyo a la función por la recta tangente. Esto es lo que se llama aproximación lineal. Ahora vamos a ver ejemplos y se va a entender un poquitito mejor Profe, cuál es la idea. Sí. Una pregunta. Para poder calcular el incremento de I, ¿no sería muchísimo más preciso calcularlo directamente en la función de X? Lógico, el incremento de I se calcula en la función. Sí, no en la recta tangente. Claro, no, Eso es una aproximación. Claro. No te estoy diciendo que es exacto. Es una... Cuando yo lo calculo en la recta tangente, estoy aproximando, no estoy calculando valores exactos. Lo que pasa es que una de las funciones del cálculo es aproximar funciones. Es más, todos los software trabajan con métodos numéricos.
se la pasan aproximando. Yo digo que los software lo único que saben hacer es sumar, restar, multiplicar y dividir. Y sustituyen funciones unas por otras. Bueno, la aproximación es el ABC del cálculo, ¿sí? Entonces, muchas veces, cuando vos usás la calculadora, viste que hay calculadoras que tienen 5 dígitos decimales, hay calculadoras que tienen 8 dígitos decimales, y hay software que son más potentes que otros. Por ejemplo, matemática aproximando es mucho mejor que GeoGebra. GeoGebra vimos que hace aproximaciones groseras, espantosas, las vimos. Sí. Matemática es muy bueno. Eso es como está programado el interior de ese software, y en esa programación usan funciones de aproximación. Es así. Entonces, aproximar es el ABC del cálculo, ¿sí? Que se usa en un montón de cosas. Ok, sí, sí. ¿Sí? Por ejemplo, ahora con el coronavirus, las curvas son exponenciales. Sustituyen a esas curvas exponenciales seguro por funciones más sencillas, porque anda a encontrar la ecuación de esa exponencial en forma exacta. Entonces, dan valores aproximados, no te dan los valores exactos. Todo el tiempo se está aproximando, ¿sí? Y uno cuando aproxima trata de buscar funciones más fáciles, y en este caso la función más fácil es la recta tangente. Ahora vamos a ver algún ejercicio para ver si esto queda un poquitito más claro. ¿Cuál es la idea? Pero antes voy a pasar a lo que se llama notación de derivadas usando diferenciales, que es lo que usan mucho los físicos, ¿sí? Esto es lo que nosotros definimos como la diferencial, ¿se acuerdan? La diferencial. Sí, sí. Que es la De las función funciones derivada. En enteras. lugar de en un punto se deja la función derivada, ¿sí? Vamos a calcular la diferencial de la función identidad. ¿Cuál era la función identidad? X. Igual X, la función aburrida, ¿sí? Claro. Bueno, acá la tenemos. Esta es la función identidad. La diferencial de Y. Como Y es igual a X, puedo poner diferencial de X en lugar de poner diferencial de Y, porque como es la función identidad, Y lo reemplazo por X. Sí. Y aplico la fórmula de arriba, f' por delta de X. ¿Cuánto me da la derivada de la función identidad? 1. ¿No? Sí, sí. Por delta de X. Y 1 por delta de X es delta de X. Quiere decir que como conclusión sacamos que el diferencial de X es igual al delta de X. Entonces, si yo acá escribo esto así, creo que está tipeado, no me acuerdo si lo tipeé o no. Puedo escribir la derivada con notación de diferenciales. Y digo que es el diferencial de Y dividido el diferencial de X. Esto se usa todo el tiempo en física. ¿Se acuerdan que yo les dije la función posición hace un rato? La derivada de la función posición en física, que se llama velocidad, es el diferencial de X dividido el diferencial de T. Esto se llama v de T. Si yo quiero calcular la derivada de la velocidad, es el diferencial de v dividido el diferencial de t. Siempre va la variable dependiente arriba, la variable independiente abajo. Esto en física se llama ADT, aceleración. Todo el tiempo trabajan con notación de diferenciales. Para análisis 1, diferenciar y derivar es lo mismo. O sea, si yo tengo esta expresión, y igual 5x cuadrado más 8 y digo derívela, en vez de y escribo f de x.
f' de x es 10x, ¿sí? Si yo ahora digo, diferencie esto en lugar de derivarlo, decimos, acá pongo diferencial de y igual a la derivada de esto, estoy calculando la diferencial, ¿sí? La derivada de esto, ¿qué es? 10x por delta de x, pero en vez de delta de x pongo diferencial de x. Y si ustedes pasan esto para el otro miembro dividiendo, fíjense en que tienen la derivada. Esto de diferenciar lo vamos a usar mucho cuando veamos primitivas. Pongo otro ejemplo. Si tengo g de x igual 8, pongo cosas fáciles, e a la 3x. G' de x es 8 por e a la 3x por 3, o sea, 24 e a la 3x. Reglas de derivación. Bueno, si yo a g de x lo llamo y, en lugar de llamarlo g de x, y digo diferencie esta expresión, pongo diferencial de y igual, que es aplicación de esta fórmula. La derivada, 24 e a la 3x, y en lugar de delta de x pongo diferencial de x. Si esto lo pasan para el otro lado, tienen la notación de derivadas usando diferenciales. Esto es lo que acá llamé g' de x. Pero estamos diferenciando en lugar de derivando. Estamos aplicando esta formulita, lo único que en vez de delta de x ponemos diferencial de x. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bueno, muy bien. Ahora viene el ejemplo, ¿sí? Este es un ejercicio de la guía, 352. A ver, yo primero voy a explicar este, Jerónimo, y después vos vas a explicar ese del cubo, ¿no? Que siempre explicás. Sí, voy a hacer un... Bueno, primero yo explico área después. ese y después venís vos, ¿sí? Bueno, este es el ejercicio de la guía. Dice, encontrar la aproximación lineal de esa función en a igual 0. A es lo que yo llamo el x sub 0. Recuerden, ¿se acuerdan que a veces usábamos a veces usábamos x sub 0? Y utilizarla, es decir, a esa aproximación lineal, utilizarla para hallar las aproximaciones de esos dos números que tenemos allí. ¿Sí? Lo primero que les voy a pedir es que acá tienen que tener las calculadoras listas. ¿Me calculan la raíz cúbica de 0.95 con la calculadora? Y me dicen cuánto es, y la raíz cúbica de 1.1 con la calculadora, y denme en varios dígitos decimales. La raíz de la primera es 0,983. ¿Qué más? 0,48. ¿Y de la segunda? De la segunda sería 1,032. ¿Qué más? 280115. 280115. Bueno, eso es lo que hace la calculadora. Que la calculadora tira también un valor aproximado, porque la calculadora trabaja con aproximación de funciones. Y depende la calidad de la calculadora y la calidad de las aproximaciones. Si yo esta cuenta la meto en GeoGebra, raíz cúbica de 1.1, y seguramente no me va a tirar todos estos dígitos. Miren, para que vean cómo aproxima GeoGebra de manera grosera. Ustedes pueden hacer cuentas. Abro un GeoGebra y yo le pido que me haga la raíz. No me aparece. ¿Por qué no me aparece acá? A veces acá está. No me aparece esta cosita. La raíz
Cuadrada no, perdón, es raíz cúbica. Acá. Raíz cúbica era de 1.1. Sí. Sí. Comando desconocido. ¿Qué te pasa? Ah, en vez de punto 1 creo que es coma 1. Me parece que se puso por afuera de la raíz.